Ok, shalom a todos. Esta semana empezamos un nuevo libro de la Torá, que casualmente estábamos hablando hace un momento del desierto, y este libro se llama Bamidbar o Bemidbar, algunos le llaman así. Eh, es muy interesante, realmente. La primera lectura, uno empieza a agarrar el libro y entonces empieza a decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir, no? Porque básicamente empiezan a hacer muchos temas de nombres, empieza a decir, bueno, estas son las familias de las familias, y básicamente todo lo que habla son linajes, ¿no? Quiénes eran los hijos de Gad, quiénes, o sea, primero empieza con un censo. Luego el segundo tema, el segundo capítulo de lo que habla, básicamente es que cada uno de los de las tribus va a tener un estandarte, una casa como dando una insignia de la casa de sus padres, y ellos se van a colocar frente a la tienda de asignación, es decir, la tienda de asignación está al centro y empieza a ordenar cómo van a estar todos las tribus alrededor de la tienda de asignación. Luego empieza a hablar sobre las generaciones de Aarón y de Moshe, ¿verdad? Y empieza a contar quiénes fueron los hijos de Leví, eh, y empieza después de eso a decir las asignaciones que tenía cada uno de las familias de las familias de Leví. Entonces dice, bueno, los hijos de Merari, por ejemplo, van a llevar los tablones, ¿ok? Luego empieza a decir que todos los varones van a ser del Eterno y los príncipes de cada uno de ellos, los primogénitos de cada uno de ellos. ¿Por qué razón los primogénitos van a ser del Eterno? Básicamente es porque es una redención la que hay que pagar, hay que redimir a los primogénitos. Los primogénitos deberían de haber muerto en su momento. ¿Se acuerdan cuando tomaron a los egipcios? Entonces no mueren los primogénitos israelitas o los que hicieron caso al Eterno. Por lo tanto, esos primogénitos es como que tienen una deuda perenne con el Eterno, ¿ok? Por haber sido salvados. Y luego empieza a decir acerca de los hijos de Kehat, qué es lo que ellos van a hacer, básicamente, eh, y les dice cuál va a ser su oficio, ¿ok? Básicamente eso es lo que habla y nos quedamos hasta el capítulo 20 y ya después de eso empieza a hablar de los hijos de Gershón, que es otro de los hijos de Leví, básicamente, ah, y empieza a decir cuáles son sus roles. Quizás para efectos de hacer esto más fácil, porque digamos, si empezamos a leer realmente el libro en la Torá, va a ser bien difícil de poder como comprenderlo. Este, pero Bemidbar significa en el desierto. Eh, es interesante que aquí viene una palabra que es devar, la última palabra acá, devar, que eso significa palabra, ¿ok? Entonces, y es lo que les decía, el resumen es, Dios le dice a Moisés, haz un censo, luego de todos los varones de Israel. Esto es como que Dios le dice, ok, sabe, más bien dicho, sabe lo que te estoy entregando. ¿Ok? Luego se detallan los deberes de los levitas, que no están incluidos en el censo, porque el Eterno dice que a ellos no los van a incluir. Luego a cada una de las tribus se le asignan lugares específicos del campamento alrededor del tabernáculo. Se cuentan los hijos de Leví, se exponen sus responsabilidades, se hace un censo de los primogénitos varones y se les aplica un impuesto especial de redención, lo que les decía. Y Dios instruye a Moisés y a Aarón respecto a las responsabilidades de Aarón y sus hijos y los deberes asignados a los hijos de Coat o Kehat. ¿Ok? Luego viene la primera aliá que se lee del capítulo 1 al 5.
del 1 al 19. Y básicamente esto es muy interesante, muy bonito, a mí me gustó mucho. La palabra como desierto es idbar, que significa estepa, no necesariamente un desierto de arena, no el Sahara, ¿ok? Yo creo que ustedes lo pueden entender mucho mejor que yo, porque tanto en México como en Perú y como y allá en Canadá existen las estepas, ¿verdad? Es Ujú, decir, no es un desierto como tal, sino que son laderas, digamos, o son llanos, pero no hay vegetación, no hay árboles, ¿verdad? Así, pero tampoco es como algo de arena, es como a veces rocoso, etcétera. Y aparte de eso también, la palabra idbar, lo que también significa es conversación. Y esto viene de la raíz de bar, que significa hablar o conversar. Entonces, Bemidbar es como un lugar en el cual Dios nos habla. En el desierto es la lección, Dios nos habla. ¿Cuáles son los desiertos? Hay desiertos en la vida. Nosotros podemos tener desiertos, por ejemplo, digamos, cuando de repente alguien dice, me quedé sin amigos. Voy a poner un ejemplo. Nadie me habla, nadie me quiere, ¿no? Hay momentos en la vida que así nos sucede. Y entonces en esos momentos, ese es un bar, es un momento de estar en el el desierto, a desierto. solas con Dios y hablar con Él. ¿Ok? También bar no significa desierto en el sentido literal de la palabra castellana, que es un terreno muy seco, generalmente lleno de arena y con poco o ninguna vegetación, sino algo más bien como una estepa, que es una llanura extensa, sin árboles y con la vegetación adaptada para la sequedad. Y esto tiene un poco de sentido. ¿Por qué? Porque se recuerdan que salieron de Egipto con un montón de ganado. ¿Cómo iban a sobrevivir todos esos animalitos al salir de Egipto? Si nos vamos al desierto del Sahara, por ejemplo, imagínense, ahí no hay nada de Nada. gramita para comer. No. ¿Qué iban a comer los animalitos? No iban a comer exactamente arena. Entonces, en este sentido, es por eso es que es una estepa. Hay arbustos que eso sí pueden comer los animalitos, ¿verdad? Básicamente. Ahora, el Midbar es un lugar inhabitado, con pocos árboles, en donde hay pasto para animales. Esto explica por qué los hijos de Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de Egipto y que podían sobrevivir en el desierto. La Torá no nos dice que los animales comieron maná, ¿ok? Así que tenía que haber habido pastos durante esos 40 años en el Midbar. Un midbar entonces es un lugar donde hay pastos también para los animales. Ahora, en el midbar hay un montón de cuevitas, ¿verdad? Eh, que sirven como refugio. Y estos son refugios para los rebaños, es decir, andan los lobos, andan los animales predadores alrededor, y lo que hace el pastor es que mete a todo el rebaño en esas cuevitas y él se pone a la puerta de esa cueva. Por lo tanto, eso es algo bien bonito, porque en ese caso el pastor de esos animales se convierte en una puerta para sus ovejas, como una protección. Y entonces en Juan 10:12, Yeshua dijo, yo soy la puerta, ¿recuerdan? De Radil. Entonces, y cuando uno lo lee, Jesús es la puerta, mucha gente puede entender un montón de cosas, no, pero él se estaba refiriendo a esto, a que él protegía a sus ovejitas de los predadores, básicamente. ¿Ok? Luego también el Midbar está fuera de la ciudad, también se constituye un lugar excelente para hablar en privado, sin temor a ser escuchado por los demás. Aquí se puede hablar a solas, y lo que por eso es que se llama también el Midbar, se llama conversación. Aquí se puede hablar cosas íntimas, y aquí vamos a hacer una referencia a Oseas. No sé si ven acá lo que está de Oseas.
Si no, voy a poner acá, vamos a ver. Ok. En Oseas 2:14 dice lo siguiente. Por eso, he aquí, ahora voy a seducirla, hablando de Dios, al pueblo de Israel. La llevaré al desierto, al Es cierto. Midbar. Ok. Lo voy a llevar al Midbar. Dice, y le Y hablaré hablaré a con su ternura. corazón. Cuando dice le hablaré con ternura, realmente le hablaré a su corazón. Ah, Entonces, eh, y eso es bien interesante porque a veces esos momentos que se necesita como hablar al corazón de la otra persona se da en esos momentos de soledad, ¿ok? Por ejemplo, digamos, cuando yo he podido tener una mejor relación con mi esposa, de poder hablar y poder discutir temas y todo eso, es cuando estamos solos. Pero si estamos en la casa y los niños que mira, mira acá, mira allá, y que voy para el trabajo, que me están hablando de la oficina, etcétera, no, en cambio el día que yo no tengo internet y estoy allá metido a saber dónde, entonces definitivamente en ese momento es que uno puede, digamos, como eh, tener esa intimidad de poder hablar al corazón de la otra persona. Y aquí es interesante que él ocupa ese tema. Fíjense que el tema este de hablar al corazón de las personas es muy difícil de comprender porque no es fácil hablar al corazón de las personas. ¿Ok? Cuando usted le habla al corazón de la persona, hay ciertos tipos de comunicación, ¿verdad? Uno de ellos es cuando usted habla, digamos, yo puedo decir, ah, por ejemplo, mi esposa, por decir algo, mira qué bien te queda esa camisa. ¿Mm? O no, el primer nivel es, qué bonita tu camisa. Ok, punto. Me estoy refiriendo no a ella, me estoy refiriendo a lo que está usando. Ese es un nivel. Ahí no estoy hablando del corazón. Qué bonita te queda esa camisa. Ya estoy metiéndola a ella, pero todavía no hablo al corazón de ella. Le estoy atribuyendo algo externo. Eh, pero posiblemente si yo dijera, esa camisa no le quedaría más bonita a otra persona más que a ti, por ejemplo, ya eso implica otro nivel de relación o de comunicación, ¿no? Porque ya no me estoy refiriendo a las cosas, sino que ya el centro es ella. Entonces, llegar a ese nivel de conversación realmente es bien difícil. Créame lo que es muy, muy difícil. Porque la gente, digamos, en la calle, en los compañeros de trabajo, usualmente todos ellos empiezan a decir, mira qué bonita tu camisa, mira qué bien te queda, pero no, pero nunca hay una conversación al corazón, ¿no? Entonces, que alguien le diga, mira, te queda espectacular esa camisa, de verdad te ves precioso, te ves preciosa, ¿dónde la compraste? Inclusive eso ya va más allá, porque ya empieza a ver como un poco de intimidad. Mira, la compré en tal lugar. De verdad. ¿Y qué opciones y qué colores tenían? ¿Y por qué escogiste ese color? Entonces empieza a haber un poco más de interés. Eso es hablar al corazón. Ahora, ¿por qué Hashem llevó a Israel al Midbar? Pues básicamente para esto, para hablar personalmente con su novia, entrar en el pacto matrimonial con ella allí, ¿ok? Y entregarle la Ketubá, es decir, la escritura o la Torá. Luego dice que vas a hacer un censo a toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón por sus cabezas. ¿Ok? Aquí hay 4 veces que la Torá nos menciona que hubieron distintas maneras de contar, pero básicamente a Dios le gusta contar, dice Rashi, a su pueblo. Se tiene un deleite. Luego, en Rosh Hodesh, en la luna nueva,
Dios ordena que se haga este censo y si van a tomar al menos 20 días para contar a todos los varones de 20 a 60 años. En ningún país del mundo cuentan tan rápido a su gente. Por ejemplo, ahorita en El Salvador estamos haciendo un censo desde hace 30 días y a mi casa no han venido. Entonces, puedo decir de que eso se va a tardar por lo menos un año. Así que aquí lo que nos enseña es que tenemos que ser obedientes, pero tenemos que ser diligentes, es decir, hay que obedecer y rápido. Y la manera que es impresionante es que Dios no les dijo jamás cómo iban a contar. Sencillamente tenían que contarlo. Recuérdense que eran 630.000 hombres aproximadamente, que hay 600.000 almas. Eso no es fácil de contar, ¿ok? No es nada fácil de contar. Tuvieron que ser organizados, tuvieron que tener disciplina, orden, etcétera. No había lugar para ser haraganes. Van a ser contados por su cabeza. Esto es Gelotam, que es la misma de Golgota, interesante. Luego, Dios de los ejércitos, porque dice que Israel iba a ser contado como una hueste total, que iba a ser contado como un sabá, que es un ejército. ¿Ok? Ellos estaban organizados como un ejército. ¿Ok? Luego, eh, dice que llamaron a cada uno de los jefes de las cabezas. Eso es Rosh en hebreo, jefe. Rosh es cabeza, Rosh es punta, etcétera. Luego, eh, todos son contados por igual, ¿verdad? No existe un valor entre posición, este líder vale más, no, todos fueron contados de la misma manera. Eh, Luego empieza a decir todos los nombres de la gente que va a estar con ustedes, Rubén, Elizur, hijo de Shedeur, etcétera. Aquí vemos cómo toda la gente son designados por nombre y todos los líderes tenían que saber quiénes era todo el pueblo. ¿Ok? Eso es muy importante. No pueden existir líderes si no dan la cara, como decimos. Y esto también se hace de manera pública. Luego dice, de los hijos de Joseph, estaba Efraín, Elishama, hijo de Amihud, de Menashe, Gamliel, hijo de Pedatsur. Elishama era el abuelo de Yehoshua, según Primera de Crónicas 7, 26, 28. Eh, en Midrashim dice que Dios le habló en el desierto. ¿Ok? Luego dice en Números 1:1 que la Torah fue entregada acompañada de fuego, agua y desierto. Entonces son las tres características que es interesante ver que tanto el fuego como el agua y el desierto son tres características que son gratuitas. Así también son las palabras de la Torá. Por eso es que dice Isaías 55:1, todo el que tenga sed, venga por agua, porque el agua es gratuita. ¿Ok? Otro Midrash dice que si la Torá hubiera sido entregada en la tierra de Israel, la tribu en cuyo territorio se entregó habría dicho que tenía un derecho más especial que las otras tribus. Por lo tanto, Dios escogió un lugar neutro para que nadie se peleara después diciendo, aquí fue entregada la Torá. No. Y aparte de eso, la Torá también fue entregada en un lugar que no es la tierra de Israel. Fue entregada en el desierto, es decir, es universal. Es la otra parte. Otro Midrash enseñó que así como las personas no siembran ni labran en el desierto, aquellos que aceptan el yugo de la Torá se liberan del yugo de ganarse la vida. Y como el desierto no produce ningún impuesto de las cosechas, perdón, así los eruditos son libres en este mundo. Y otro Midrash enseñó que la Torá fue entregada en el desierto porque preservan la Torá quienes se mantienen separados como un desierto. Y esta es la población que dice que era la más fuerte, la tribu más pequeña era la de Menashe, Sí, me la enamoré. tribu más grande era la de Judá,
Al final fueron 603.000 personas las que, eh, estaban ahí. digamos, se contaron. La segunda área empieza ya del 1:20 al 34 y empieza a decir de los hijos de Rubén, primogénito Israel. Y eso es muy interesante, porque aquí lo que Dios está hablando es que ¿quién fue el que recibió la primogenitura? Fue Yosef. Ya no, ¿Quién no el tenía mayor, que, exacto, él era el mayor? No, no era el mayor. no el Era mayor, no, no el mayor. el mayor de todos era Rubén, pero Rubén, Rubén, ¿se acuerdan que hizo algo en la cama de su papá, que la con su mancilló esposa, ¿no? con una de las esposas de él? Mm. Y entonces, por lo tanto, digamos que se le quitó la primogenitura y la recibió Yosef, el primer hijo de su esposa amada. Ok. Sin embargo, para la Torá dice de los hijos de Rubén, primogénito Israel. Entonces, como que quiere decir, como que hizo Teshuvah y la Torá después de eso le sigue reconociendo que él fue una persona digna. ¿Ok? Eh, así que luego, también otra parte que empezamos a ver es que la edad civil se empieza a los 20 años, la edad moral empieza a los 13 años para la Torá y 12 años para las mujeres, que es cuando se hace el Bat y el Bar Mitzvah. Y a los 20 años es cuando ya pueden tomar decisiones. Ya después de los 40 años, un hombre se supone que ya tiene la capacidad madura para poder visualizar de mejor manera la vida. Y luego están ya las personas ya ancianas que obviamente son de respeto. Entonces dice, los enumerados de la tribu de Shimón fueron 59.300. ¿Ok? Esto es interesante porque el 63% de su población se perdió porque 38 años antes habían hecho un censo también. ¿Ok? Esto fue por el pecado de las midianitas, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, eh, y eso fue índole sexual. Entonces, aquí aprendemos también como hoy en día una de las mayores causas de muerte de la gente es el problema sexual. Luego, dice, eh, luego también el líder de los de los shimonitas había hecho algo, ¿verdad? Incorrecto, porque dice que el príncipe estuvo con la mujer de Midian, tuvieron relaciones frente a toda la gente de la asamblea, de la asamblea de Israel, del Sanedrín, y por esa razón cayó la plaga en la tribu. Entonces, la importancia de un buen líder. Luego, acá también dice, habla del extraño, que este es un profano, un bastardo, ¿verdad? Eh, y aquí básicamente es con respecto al becerro de oro, ¿no? Que está hablando. Entonces los israelitas, los levitas, no se, los israelitas se habían contaminado exceptuando los levitas. Y luego después de eso dice que van a levantar un estandarte o una bandera, y esto lo que significa es una identidad. Cada persona se identifica con su bandera y cada uno debía relacionarse igualmente hacia, es como un país, digamos, yo soy mexicano, pero porque tengo una bandera que es roja, que es parecida a la de Italia, ¿no? Otros dicen, no, yo soy americano, porque tengo las 50 estrellas. El canadiense dice, no, aquí tengo la hoja de mapa. Entonces se identifican. Lo mismo era con las tribus, ¿no? Eh, y básicamente daba ubicación de saber dónde ubicar a qué distrito, digamos, para 603.000 personas a pie en esa época era muy difícil ubicarse, ¿no? Entonces decía, aquel es de la tribu tal, entonces ya sabía por dónde tenía que irse, ¿no? Lo identificaba. Una Eh, pregunta. sí, ¿Por qué las tribus, habían tribus, todas eran diferentes, no se podían casar entre ellos, ¿ah? En diferentes tribus, no había ese procedura de que podían casarse, tenían que casar en su misma tribu eso era durante la época del desierto, del porque era desierto. por el tema
por el tema de la distribución de la tierra, ¿ok? Ah, Porque Dios iba a heredar la tierra y la tierra tenía que quedar dentro de la familia de, de Judá o de Rubén, o se tenían que exacto, casar entre pero sí, ellos, pero de ¿no? hecho la misma respuesta la vemos en esta, porque dice, ah, ok, de la tribu por ejemplo, Leví, están los gershonitas, los quejatitas, eh, no me acuerdo ahorita el otro. De repente de este se dividen las familias en pa. Y de esta familia entonces se divide en ta. Entonces, de repente, cuando iba a repartir la tierra de Israel, dijeron, bueno, esta porción va a ser de tal familia, esta porción va a ser de tal familia, ¿ya? Esa fue como la concepción inicial. Sin embargo, sí se podían casar entre distintas tribus, ¿ya? Porque lo que pasa que ahí dependía, porque quien heredaba la tribu y la tierra era el hombre. Entonces, si venía una mujer, digamos, yo era de Judá y venía una mujer de la tribu de Menashe, por ejemplo, la mujer perdía su tierra por ser mujer, ya no iba a Ah, heredar tierra y se volvía de mi clan, iba a heredar tierra a través de mí y mis hijos a través de mí, ¿ok? ese era De- el propósito. por eso es de- que aparecen después las hijas de Zelofehad, porque decían, hey, miren, realmente sí, nosotros necesitamos que somos mujeres, no estamos casadas, ¿cómo vamos a perder la tribu, sí. la herencia de mi padre? No va a quedar porque no tenemos descendencia, no hay hombres entre nosotras. Dios les concede a Moshe darle la sabiduría para decir si ellas lo que están pidiendo es correcto, darle la tierra. Entonces, no era como prohibido, digamos. Ah, Quien sí tenía como digamos, como el único que no heredaba tierra era el levita, ¿verdad? no le daban a Eh, él, ¿no? no, No los heredaban. tribus no heredaron, así es. Entonces, pero sí se podían casar, pero usualmente la gente sí se quedaba con los de su misma tribu. De hecho, lo vemos después en el libro de Jueces, cuando de repente dice que a los de la tribu ¿se acuerdan de Benjamín? Los identificaban porque no podían pronunciar una palabra. eh, Esto es como decir, eh, digamos, como yo sé que este muchacho es chapín, por ejemplo, guatemalteco, porque ellos hablan, pues mira, ¿verdad? No como el mexicano es cantadito, pero el otro es como, ¡hala! Mira qué fregado este vos. Así hablan los chapines, los mexicanos hablan diferente, pero ¿por qué sabemos que son así? Porque tienen un acento, aunque Ujú. hablen todos castellano, ¿verdad? El de Honduras, por ejemplo, yo sé que son hondureños que dicen, oye, mira, compa, y si me Así. voy a Costa Rica, yo sé que van a decir, no estoy en Costa Rica. O sea, en El Salvador mucha gente habla con la J y con la G. Y tenemos otro montón de gente, por ejemplo, el colombiano es diferente el acento, etcétera. Entonces, todos tienen diferentes acentos. Acento. Entonces, Yo conocí una ¿dónde era? Acabas de decir, ay, se de me fue. Honduras, Ajá, que decía, vamos ajá, pues. así es. Sí, Entonces, Vamos, pues. vamos pues, vamos pues. Ah, Y ah. eso lo traemos así, mi esposo y yo que decimos, vamos pues. sí, la verdad es que todos tienen Ya, diferentes acentos. Entonces, decía que esa tribu de Benjamín tenía un acentito y que no podía pronunciar ciertas palabras, ¿ya? ya lo Entonces, conocían por eso, entonces, lo conocían por eso, tenía su acento. su acento. Entonces,
y esa tribu estuvo a punto de desaparecer. Oh, Y entonces, y era porque habían hecho habían ocultado un pecado público donde, digamos, una mujer fue descuartizada básicamente. Y después de eso fue llevada a todo Israel y se vio como algo, híjole, ¿cómo es posible eso? Y entonces, y casi desaparece esa tribu, ¿verdad? Todas las demás tribus la atacaron, pero nadie se quería casar con sus hijas. Por eso es que Nadie quería darle pusieron, las hijas a esa tribu por a lo esa feo. tribu. por lo que Oh, habían hecho, porque decían, híjole, esta tribu está maldita. Entonces, lo que idearon en ese momento los líderes de Israel fue, no, se van a decir todas las muchachas de blanco, ¿ok? Se van a A reunir en preparar, tal a ver, lugar. van a Ujú. llegar a tal lugar, todas van a llevar su mascarita, y entonces, y así se van a desposar. Y entonces, y de ahí es que viene el famoso día que le llaman, mal dicho, el Día del Amor de los judíos, dicen. Pero realmente viene siendo como realmente eh, como un recordatorio. que es el 15 de Av, exactamente, que es el Tu B'Av, ¿ok? El 15 de Av. Entonces, el Tu B'Av nace De las mujeres de esa tribu. de esa tribu, exactamente, porque si no iban a desaparecer. ¿Cómo se llama la tribu, Habían perdón? armado Benjamín. Ah, Entonces, Benjamín, ok. El entonces chiquito, ¿no? habían La tribu armado, chiquita. Ya. entonces, por eso es que Dios, digamos, dijo, no se pueden casar entre ellos. Que sea hija de Israel era lo más importante, ¿no? Luego, estas eran, según Mirash Saba, más o menos eran cómo se representaba cada una de ellas. De Judá era color celeste, el León. tequelet, con la figura de un león. Rubén era una rojo con una mandrágora, no realmente, ¿qué le podría decir? No sé qué es Una una flor. mandrágora, no tengo ni la menor idea, pero se comía el fruto y como que era afrodisíaco. Yisahar era un color negro con el sol, la luna. Gad eran hilos blancos y negros con una tropa de soldados. Zebulún era un barco con unas naves, porque eran comerciantes, los otros eran peleoneros. Shimón era representando a la tierra de Shechem, porque Shechem fue el lugar donde mataron al que lleva ese nombre por Lea, ¿no? Luego, no por Lea, por la hija, por Dina, que era la hija de Lea, Dina, la hija de ella. de La Jacob. única hija también, ¿no? Dina. Al final de cuentas, yo no sé, le voy a ser honesto, porque dice la Torá que Jacob tuvo hijos e hijas, que Ah, para efectos de la historia, probablemente Dina fue crucial para contar lo que le pasó a ella. Y probablemente las demás no tuvieron mayor, otra historia, no termino. no tuvieron una historia que merecía la pena para el narrador contar. Es, por ejemplo, voy a poner el caso Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron más hijos y más hijas para poblar Claro. la tierra. No solo Sem, no solamente a Abel y a A ver, Caín, por Caín. ejemplo. Tuvieron mucho más hijos e hijas, dice la Torá. Sino cómo iban a poblar la tierra. Pero para efectos de la historia era como no importante mencionarlo, ¿no? Entonces, es como cuando usted ve una película, cuando usted ve una película, de repente está el personaje principal, pero hay muchos personajes secundarios, terciarios, lo que sea, eh, que les pagan dinero por aparecer, pero que no son importantes para la película, que son los llamados extras, ¿no? Claro. Ok. Los Puede ser que rellenos. tenga una Ujú. historia, pero el extra no genera nada de valor a la historia. Entonces,
no se cuenta la historia, no es que no exista, ya. Entonces la idea. Luego está Efraín, que era un negro con un ovillo, que era la fuerza, básicamente. Dan era un ópalo con una serpiente, por Shimshon. Eh, Luego tenemos Menashe, que ahí sale Gideón, un negro con un buey, es decir, era gente que era Bueno, ganadera también, ¿verdad? Asher era un color perla con un olivo. Benjamín era un lobo, ¿verdad? Encima, por lo que le dijo su papá. Y Naftalí, porque su papá también le dijo que era como un ciervo. Y la bandera de Leví estaba formada por los colores blanco, negro y rojo y tenía el pectoral del juicio bordado por encima. Luego esas pasamos a piedras, segunda. Sí, esas perdón, piedritas esas piedras de ahí eran todos los colores de cada tribu. exactamente. Ah, ya. Y eso lo tenían los sacerdotes, ¿no? El primer sacerdote, El, ¿cómo se el, dice? el sumo sacerdote, El sumo exactamente. sacerdote. Él lo llevaba el pectoral. ¿De dónde salieron? Del desierto no salieron. Todo esto salió de Egipto y de Egipto pudo haber llegado de cualquier parte, porque Egipto era la cosmópolis en ese momento, ¿no? Pero se acuerda que le dijeron, ok, Israel sal, y le pagaron un tributo. Todo esto Ya. vino de esos tributos. Pero dígame, Dios cuando hablaba con el Con el sumo sacerdote, sacerdote, sí, él tenía era a través a través de las piedras. de las piedras, exactamente. Ah, ya. Dios, digamos, muchas veces decían de que la respuesta era sí o no. Sí, 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 ok. Y eran preguntas muy específicas. ¿Debo subir a la guerra? No era para responder cosas personales. Señor, ¿debo entrar en este negocio? No. Era O como si iba a algo, ganar o no era, iba a ganar. ¿debo ir a pelear? Sí o no. ¿Me debo levantar contra mis enemigos? Por ejemplo, lo vemos eso en los libros de Samuel, ¿no? Sí, Y para eso servía realmente. Y según lo que dicen, que en las piedras designaban ciertos colores, porque cada una de estas tenía también las iniciales de los del alfabeto hebreo, ¿no? Entonces ah, formaba letras y decían, ah, encendió esta y esta, por ejemplo. Entonces ahí hay una respuesta. Esa es una de las opciones. Pero ah, realmente cómo funcionaba, nadie lo sabe. nadie sabe. Así es. Ok, ok, gracias. Luego, ¿cómo podemos resolver la tensión entre el individualismo y el colectivismo? Obviamente a través de la madurez, la empatía y compasión, la generosidad, la gratitud, y ningún extremo es bueno. Tampoco el comunismo, ¿no? No es bueno, no funciona. Y el ego Pero también. aquí está hablando de la importancia del individuo, el censo, la importancia de la familia como tal y la importancia de toda la sociedad. Israel tenía que ser uno solo al final. Entonces aquí se ve el equilibrio perfecto entre el individuo y el colectivo. Básicamente, el individuo fue contado, pero el individuo está dentro de un colectivo que es más grande que él, que es su familia, su tribu, su clan, pero todavía su tribu está sobre otro colectivo más grande que es la nación, ¿no? Entonces la gente debe buscar su bien personal para buscar un bien colectivo, básicamente, y así la nación va a ir prosperando. La tercera aliada ya está en el capítulo 2 del 1 al 34. Dice que todos los que campan hacia el oriente, o sea, es decir, ya empieza a dar una ubicación geográfica de donde tenían que buscar, digamos, A el salir. oriente allá en Israel sale del lado oriente, ¿verdad? Entonces, eso es enfrente de la entrada del Mishkan, y Judá fue el más predominante de los tres, ¿ok? Luego, otra parte importante, si no hay líderes, en un pueblo este va a aparecer, ¿no? Luego vemos cómo se ordenó el campamento, de acuerdo a como dice acá, ¿verdad? Yehuda, Efraín, Dan y Rubén eran las tribus más fuertes, las más grandes. Luego estaban las pequeñas, que están azul, Shimón, Gad, Benjamín, Menashe, Naftalí, Asher, Isahar y Zebulón, y las esquinas estaban
espacio para los ganados. Al centro estaba el campamento de Leví, que eran los que no tenían tierra, pero en ese momento era muy importante. Y al centro de todo está la Shejinah. Moshe está al lado, digamos, a un lado de Judá, del lado oriente, donde sale el sol. Luego está Merari, Kehat y Gershon. Luego, esto es interesante que se habla de que en Ezequiel hay un león, hay un animal, dice, que tiene 4 rostros. Los 4 rostros que dice son Rubén, Yehudá, Dan y Efraín. Si nos vamos a los dibujitos detrás, El león, Yehudá ya es que un está león. Judá. Luego está Efraín, si no me recuerdo. Efraín, Dan y Rubén. Efraín, Dan es una serpiente. eh, Efraín es acá. Efraín Es es un el torito, ¿no? torito, sí. El novillo. eh, y Rubén es como Rubén es esta, la flor, como como una flor exactamente como una flor, pero con forma de hombre. de hombre. Entonces, pero acá esto hace que dice Ezequiel 1:10, dice, sus rostros tenían el siguiente aspecto, de frente los 4 tenían rostro de humano, la mandragora, Rubén, a la derecha tenían cara de león, Yehudá, a la izquierda de toro, Ya, eh, Efraín, y por detrás de águila, que en este caso estarían hablando que el águila sería el Dan, porque Dan, se acuerdan que también el águila, así como en México, su águila. atrapa a la serpiente, ¿no? La serpiente. Entonces, de ahí es que sale esto, porque dice que es una serpiente con alas, como dice en Génesis 49:17, ¿no? Que es básicamente lo que está hablando, cuando le da su bendición a su padre. Luego, eh, Cuartalia le vas a dejar, por ejemplo, los levitas, dice a Aarón y a sus hijos, son dedicados por completo entre los hijos de Israel, ¿verdad? Ellos van a ser míos vos son los primogénitos, hasta los animales, etcétera, y tienen que pagar una contribución especial por ello. Y los hijos de Leví le dan un nombre especial, Gershon, Kehat y Merari, y de estos surgieron 3 clanes, ¿ok? El Kehat fue elevado mucho más espiritualmente, por eso llevaba los objetos más sagrados. Y es interesante que Moshe y Aarón descendían de Kehat. Y luego hacen un censo para ellos también. Y tenemos los hijos de Kehat o Coat, son 38%, los Gershon son 33% y los Merari 27%. La sexta alía es que Dios ordena que se registre cada uno de los primogénitos varones israelitas y llegaron a 22.273. Dios le dijo que tomara 22.000 levitas para Dios a cambio de todos los primogénitos entre los israelitas. Es decir, al sumar estos 22.300, suman casi la misma cantidad que los primogénitos de todo Israel. Entonces, ellos van a ser como la Ah, redención de los otros, van a ser como el pago de los otros. Eh, y por eso es que iba a tomar 5 ciclos por cada uno de los primogénitos de Israel, ¿no? Israel. ¿Ok? Mm. Luego, el servicio de los descendientes de Kehat dice qué es lo que van a llevar, las cosas más sagradas, ¿verdad? Y aquí es donde de repente leemos por qué razón se muere Usa, porque si hubiera leído bien la Torah no hubiera tocado el arca y no se hubiera muerto, ¿no? Muerto. Sí. Entonces aquí aprendemos que uno puede tener buenas intenciones, pero tiene que saber qué es lo que está haciendo. No solo las buenas intenciones son suficientes, ¿ya? Entonces, eh, por eso es que dice que iba a caer el arca y él para evitar que se cayera el arca, Claro. la toca y se muere. Ah, se murió. Pero él había cometido una falta, ¿no? La falta era que intentó tocar el arca. El arca, ya, sí.
cuando no estaba era ahí una responsabilidad prohibido. de él. Sí, no Sí, era asignado para él, no era su rol. sí, sí, sí. ¿Ok? Por eso que se murió, creo Exacto. yo. Luego Eleazar le dicen, hijo de Aarón, ¿qué es lo que vas a hacer? El aceite, el incienso, la ofrenda continua del cereal y el aceite para la unción. La responsabilidad de la carga iba a ser sobre Gershón y Merari, ¿verdad? Y esto y caía sobre Itamar. Sí. Entonces, ideas varias aquí, todos somos importantes, no tenemos precio para Dios, todo contar es un ecualizador, ¿verdad? Cada unidad que se cuenta, la suma de todo se dice que es uno, ¿verdad? Luego, siempre, creo que el otro martes, aprovechando, vamos a hacer el cierre de la cuenta del Homer, ¿ok? Ya, ok. Luego dice que, que Moisés haga un censo de toda la comunidad, que luego excluye a las mujeres de esta asignación, ¿verdad? Eh, y aparentemente se vuelven como invisibles las mujeres, ¿verdad? Pero realmente la mujer no es que esté ahí, sino que el espíritu del varón, ¿no? Entonces, eh, y luego lo otro dice que fueron contados luego del pecado del becerro de oro para determinar cuántos hombres habían muerto, pero las mujeres no murieron, que no participaron en ese pecado. Por lo tanto, no fue necesario contarlas. Y la haftará de esta Ah, semana está en Osea, capítulo 2 del 1 al 22. ¿Ok? Y empieza diciendo el profeta que el número de los hijos de Israel va a ser como la arena del mar, como la orilla del mar, del que mar. no se puede medir ni se puede contar, que es la primera lectura que tenemos, Lectura. que nos contaron, ¿no? La Haftará concluye con conmovedoras palabras, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo con rectitud y justicia y con bondad amorosa y misericordia. Dios me está hablando al corazón. Tanto la porción de la Haftará como de la Parashá nos cuenta el número de los hijos de Israel. La Parashá en el censo y la Haftará en referencia a números como las arenas del mar. Entonces, es decir, eso es básicamente lo que tenemos de esta porción. Realmente a veces las lecturas en esta época, digamos, del año son un poco duras porque uno no puede sacar tantas historias, pero aún Sí. así, Tantos eh, nombres también, ¿no? pero tantos De los nombres, hijos, de los hijos, de los hijos. exacto, la Me importancia confunde un de poco. la familia, ¿no? La Es familia, la increíble. descendencia. La descendencia, tener un nombre, tener una identidad, eso es importante. Yo creo que es parte también del ser humano, ¿saben? El ser humano necesita tener identidad. Eh, Claro. Cuando nosotros no podemos imprimir la identidad a nuestros hijos, se crea unas disociaciones bien tremendas, porque no son ni de aquí ni de allá, como decía la India María, ¿no? Pero es un problema, porque, digamos, no saben qué dirección tomar en su vida. Entonces es bien importante tratar de inculcarles la identidad. En nuestro caso es bastante difícil por las sociedades en que vivimos. Aquí en El Salvador, por ejemplo, yo lo soy bien honesto, o sea, mis hijos crecen entre, estudian en un colegio cristiano, sus amigos son cristianos, es decir, es muy difícil para ellos como llevar una identidad judía, sentirse parte de Israel, es muy difícil para ellos, más en esta época de la vida. Y sin embargo, yo digo, bueno, ok, yo intento imprimirles un poco del pensamiento, de la manera de pensar nuestra, eh, para que se atrevan a pensar Ah, diferente. pues, diferente. Entonces,
pero es un proceso y es muy Es difícil. difícil. Sí, yo también con mis hijos. Exacto, entonces, eh, Pero siempre hay que estar ahí y ahí, porque si no exacto, estamos ahí van a perder exacto. Entonces, atrás. en eso hemos estado todos estos días, pero bueno, eh, pero es importante la identidad. Por eso es que la bandera, ¿no? La bandera Sí, nos da identidad, el estandarte, ¿no? Saber a quién pertenezco, de dónde soy. Y esa es una de las preguntas del ser humano. Ahora, si ustedes preguntan, realmente el origen de, ustedes saben de que América Latina, un buen porcentaje de del ADN de la gente de América Latina tienen descendencia judío, judía. Arkenací. Yo soy Askenazi, sefardita. descendiente arkenací. Ajá. Yo me hice, bueno, mi hijito se hizo Ujú, el árbol cronológico ujú. y le salió eso. Bueno, mis abuelos son de tendencia que nací, pero mi hijo quería saber más la verdad, entonces sí, sí le conté. Sí, Y sí, ahora su identidad es esa y no me reclama nada. Yo hago mi shabbat, hago mis cosas y él acepta, ujú. porque había un poco de dificultad, porque como su papá es católico, es italiano, entonces había un como no conflicto, sino quién es el poder, quién es esto, quién es esto, Disociación. ya. Es Pero difícil. felizmente, gracias a Dios, salió bien y ya no hay esas rivalidades. Todo está correcto. Yo sé Sí, lo que hago. sí, Sí, es complicado. Entonces, eh, y la verdad es que yo creo que es una de las cosas que son méritos, ¿no? De quienes caminamos así la Torá, porque, digamos, al final de cuentas, como decía Rabino, no es un tema biológico, no es No, un tema, no, sino que es un llamado. Eso es lo que hizo especial a Abraham, que escuchó el llamado. claro, Abraham porque no te era llama, ¿no? judío. Te llama en tu Eh, corazón, en ti, no sé, algo exacto, diferente algo te que enciende la te hace chispa clic divina. y ahí Exacto, ya comienzas a investigar por qué, qué razón y al final ya sabes la verdad, sin exactamente. querer, sin Y eso querer. es una de las cosas que de repente discutimos, ¿no? Porque yo digo, eh, yo no podría volver a ser cristiano. No, yo Ya me lo tampoco ya. preguntan. O sea, es como cuando se esa, revela. esa controversia tengo Jesús. yo, Ujú, así eh, es. porque mi esposo es cristiano. Ujú. Entonces él quiere que yo me convierta al cristianismo. Digo, no, no puedo retroceder a una no. Tú me conociste con esta creencia, nunca hubo mentira de lo que yo celebro, lo que yo practico, entonces siempre fui transparente y hablamos de respeto en lo que creemos y seguimos así, lo que se iba a dar, ¿no? Pero sí he tenido unas semanas así, como usted Claro, dice, he tenido unas es semanas difícil. agotadoras, que me agotan El Lo que pasa mentalmente. pensamiento. que, y esto, si se recuerdan, creo que hay algo bien interesante que Yeshua dijo. eh, dice, ok, vamos a ver. Otro afirmó, dice, Lucas 9, 61, 62, se lo voy a poner en la pantalla. Dice, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios.
esto básicamente es Es lo que estamos fuerte. hablando, ¿verdad? O sea, es decir, lo que quiere decir es que cuando alguien llega y conoce como la verdad y conoce realmente, le llega la inspiración divina, es muy difícil volver a ver hacia atrás. Sí, ¿Ok? Entonces, Ujú. es porque uno verdad, dice, ¿cómo yo podía creer en esto si era más que obvio que no era lo la verdad. correcto y lo... Entonces, claro, lo que pasa es que es bonito y se escucha súper lindo, todo lo que ustedes quieran, pero es muy difícil eh, tratar de explicárselo a alguien, Que decirle, toda no, su mira, vida ha practicado eso y que está agradecido con esa creencia de que por ese sacrificio tuvo la salvación. Entonces es algo que dices, wow, ¿cómo puede penetrar eso tan fuerte, ese engaño, esa mentira Mentira. tan fuerte no, no solamente la mentira, es decir, sabes, hace un par de semanas nos reunimos con una familia y este muchacho me decía, mira, eh, la base de él era que si en una pareja había infidelidad, entonces, eh, ¿por qué no perdonarlo? Si Jesús murió por mí y me perdonó siendo de pecador, yo también tengo que perdonar al otro. Entonces yo Ujú, decía, pero no, no puede ser eso tan simple, porque, o sea, no lo contradije, porque no era el momento, no era la situación, no me ujú, preguntaron mi opinión, ujú, pero en mis adentros, y después de eso lo comenté con mis hijos, decía, no, eso no puede ser. O sea, la Torá dice claramente que el único que perdona es Dios. así ¿Ok? es, así. Luego, uno lo que hace, ¿ok? Uno toma la decisión de restablecer o no una relación. Si esa relación, porque en el hebreo hay tres tipos de sentimiento de perdón, ¿no? Eh, en hebreo tenemos la capará, tenemos la mejilá y tenemos la shejilá, y los tres significan exactamente perdón, ¿ok? Pero son tres Ujú, niveles ujú, del perdón, ¿no? De perdón. Ujú. Hasal, bueno, Sahal es perdonar y tiene las mismas palabras hebreas que Hasal, que significa dar por finalizado, terminar. Entonces, esto es lo que quiere decir de que a veces uno puede sentir que no quiere perdonar. ¿Por qué debería perdonar? Lo estoy dejando ganar y no quiero yo quiero que me paguen, ¿verdad? Pero la verdad es que si no perdonamos, estamos permitiéndole al dolor del pasado quedarse con nosotros en el presente. Entonces, No hace mal. ahí lo que estamos haciendo, dejándole espacio gratis a la mente para estar pensando en quién nos hizo el daño. Entonces, Sejilá en ese sentido, ¿verdad? Es tomar la decisión de que acabamos con el dolor de que realmente alguien nos causó. Hazal es decir, doy por terminado esto, vamos a dejar de pasado, enfocarnos de una vez en el futuro. Puede ser que no nos guste la persona que nos hizo daño y que elijamos ya no ser su amigo, pero tomamos la decisión de seguir adelante y no dejar que esa persona o el dolor controlen nuestras Nuestra vidas, mente ¿ok? y vida. Nuestras mentes. Entonces, eso es como, por ejemplo, digamos, alguien me hizo bullying de chiquito. Yo no voy a seguir mm, pensando en esa persona que me hizo bullying de chiquito, ¿no? Digo, eso fue el pasado, no voy a buscar a esa persona. Si me la veo en la calle, pues que Dios posiblemente ayude, sí que lo la salude. ilumine. Adiós, un gusto y ahí estuvo. Bye. Adiós, bye. Pero yo doy por terminado eso que sucedió. No voy a estar masticando. Ah, yo no puedo avanzar en la vida porque me dijo cara de cohete. Entonces, ya, entonces doy por terminado. Eso es Salah, Sejilá. Seguida. Luego, Ok. Mejilá es un perdón que va a otro nivel, porque Mejilá también lo que significa es un túnel.
¿ok? Es decir, empezamos a escarbar un poquito más y empezamos a ver adentro de nuestro corazón para arrancar el dolor, ¿ok? ¿Cómo podemos deshacernos de ese dolor y perdonar? La palabra mejilá comparte la palabra hebrea mahol, que significa regocijo, ¿no? Como el rey David dijo, afachta mishpedi le mahol li. Tú has convertido mi dolor en regocijo para mí. Y ahí también nosotros podemos arrancar ese dolor cuando nos damos Aleluya. cuenta que hay una razón de por qué teníamos que pasar por algo. Puede ser que tome unos cuantos meses, años, entender por qué razón nos ocurrió a nosotros y apreciar de que todo esto al final fue para nuestro bien. Y cuando hacemos eso, entonces podemos dejar atrás El ese pasado. dolor, ¿ok? Entonces, ya en ese momento, ya que si no alcanzamos como esa libertad que viene a través de la mejilla del perdón, estamos ocupando de repente aquel tuvo la culpa y yo no empecé eso y lo cargamos ese dolor para donde sea, puede ser peligroso. Entonces, en ese sentido, las letras de la palabra mejila también forman la palabra majalá, que también significa enfermedad. Y si no tomamos la decisión de perdonar, nos estamos envenenando a nosotros mismos. ¿Ok? Ahora, mejilá, digamos, es cuando, voy a poner un ejemplo, me despidieron de mi trabajo por un error que no cometí yo, sino que, digamos, yo tenía que cerrar, voy a poner un ejemplo, tenía que cerrar una licitación y la licitación no llegó el día que tenía que ser con hora y fecha porque alguien que está en mi proceso no me dio el dato a tiempo. Era mi responsabilidad, sí, pero no fue mi culpa y me despiden. Entonces, con Mejilá, bueno, ese Gilá debería de ser, bueno, ok, ni modo, perdí la licitación, sigamos adelante. No hubo consecuencias. Pero si hubo consecuencias y me despiden, hay más dolor infligido, etcétera, yo tengo que venir a hacer Mejilá. Si yo sigo pensando que aquel nunca me dio el dato, que desgraciado, que tonto, que lo que sea, yo me estoy envenenando. Mejilá sería como decir, bueno, ok, ¿qué hice mal? ¿Qué tengo que hacer mejor la próxima vez? ¿Ok? ¿Y cómo lo pude haber hecho mejor? Presioné lo suficiente, no lo hice bien. O sea, hay un poco más de excarbo un poquito más y empiezo a llegar a mis conclusiones. Y llego a decir, ok, esto se intentó hacer, la otra persona posiblemente tampoco tuvo la información a tiempo de parte de quien sea y lo dejo ir. Es decir, ya pasó. Pero por último viene que parar, ¿verdad? Acaparar, kofer, que significa reemplazar una cosa por otra. Ujú, Kofer básicamente es limpiar toda la negatividad y reemplazarlo con un amor más fuerte y más profundo, ¿ok? Entonces, eh, y eso es algo muy, muy, muy bonito y ese es un sentimiento que solo Dios puede dar. De hecho, capará lo que significa es cubrir. Por eso es que decía, ¿se acuerdan cuando decía Isaías que, eh, que Dios va a aventar al fondo de la mar todos nuestros pecados y todos nuestros errores, todo eso, y se va a ujú, olvidar de ellos? Ya. O sí, sea, el mal siempre está ahí. El error que yo cometí siempre está ahí. Pero esta persona lo que ha decidido es taparlo. Y taparlo lo que significa es ya no verlo. Ver a la persona, pero ya no ver su error. Eso es Entonces, difícil. A ver, exactamente. Y por eso es que les digo, el único que realmente puede perdonar es Dios. es Dios. Hashem, ya. ¿Por qué? Porque el ser humano, por muy bondadoso y tan bueno que uno quiera ser,
siempre, Siempre en algún momento determinado, ¿se acuerdan? digamos, esta persona te mintió, ¿verdad? Por ejemplo, te engañó, te estafó, y tú dices, no, yo lo voy a perdonar. Hashem, cuando ve a esta persona nuevamente, la ve como una persona honrada. Yo, Mauricio Quintero, digamos, voy a ver a esa persona, ok, yo decido volverle a hablar, no guardarle Recuerdo. rencor, pero el día que venga y me diga, mira Mauricio, me prestas $100 y mañana te lo doy, Uy, ahí voy a saber realmente si perdoné o no, si lo que tengo es un sejilá, si yo tengo un malajá, si tengo realmente un capará, ok, porque el que le da dice, ok, no hay problema, te creo, toma, aquí están los $100, me los das mañana, ese es capará. Pero inclusive cuando yo le doy los $100, yo no estoy pensando, ojalá que no me vaya a quedar mal este tipo. ¿Mm? Entonces, y así es el ser humano. Y claro, ese es un ejemplo simple, pero hay ejemplos más difíciles, realmente. Eh, Alguien que te infligió un daño muy profundo, que yo no sé qué puede ser para cada quien lo distingue de manera diferente o lo entiende de manera diferente los daños, ¿no? Entonces, pero por eso es que es importante el tema del perdón. No sé cómo venimos a dar acá, pero bueno, está bien. está bien. Entonces, no, fue porque le estaba comentando de mi amigo. Cuando él dijo, no, tú tienes que perdonar, perdonar. ¿Qué es? Porque Cristo te perdonó. Entonces yo decía, pero es que Yeshua jamás me perdonó. Es decir, si yo jamás le hice daño a él, entonces, Ujú. ¿qué me va a perdonar a mí? O sea, no lo ofendí a él, no se siente ofendido por mí, porque yo jamás hice una ofensa contra él. Entonces, claro, me pasa que, y ese es el gran problema realmente, eh, que hay una división muy invisible, diría yo, entre lo que nosotros creemos y lo que el cristiano cree y lo que el islam cree también. Créanme que no son muy distintos porque Ujú. el judaísmo del judaísmo se derivó el cristianismo. El cristianismo es una rama el El cristianismo es judaísmo. una rama del judaísmo, que el cristianismo significa pequeños mesías. Y, eh, y al mismo tiempo, el islam nace del cristianismo, ¿Así? ¿Nace del exacto, cristianismo? nace del Oh, cristianismo y del sabía. judaísmo. Entonces, al final de cuentas, es una mezcla. Y digamos, son las tres religiones más grandes, al Son final de cuentas. sincretismos. Ujú. Sí, Son pero sincretismo. en el otro, ¿cómo se llama la religión árabe? Islam, ¿no? Islam, sí. Es bien diferente. No, pero lo que pasa es que yo lo que hablo es que de dónde nace, Nace. Ah, ok. nace exactamente. O sea, claro, en el Hace tiempo de se ha los dos, desarrollado. claro, del Lo- cristianismo y judaísmo. Un el poquito de cada cristianismo, uno. entonces, lo que pasa es por eso es que nosotros todavía se considera la Torá parte de él una inspiración divina. El Islam también considera a la Torá como un libro inspiracional de Dios, Ok. ¿ya? O sea, es decir, claro, ellos se basan en lo que dijo el profeta Mahoma en el Corán, y el cristianismo se basa en lo que supuestamente el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, Pero pero el ninguno de los Mohamed, dos, pero ya. no, ninguno de los dos descartó tampoco lo que le llaman Antiguo Testamento. O sea, es como para ponerlo en perspectiva. Entonces sí tienen ideas judías dentro de ellos, ¿ok? Pero obviamente le añadieron después sus propias ideas. Entonces, pero básicamente es una línea muy delgadita que existe, y es básicamente, en cristianismo yo diría que es el tema de la Trinidad, y Eso que es un tema muy, muy fuerte para ellos, sí.
exacto. Y no solamente eso, sino que también la línea delgada entre, porque la idea que está detrás de eso es el hombre puede ser Dios, ¿ok? Entonces, eso es como una, es algo muy básico y hay algo que se llama la diadache, que tampoco está en el Nuevo Testamento, tampoco está en el Antiguo Testamento, si se quiere llamar así, pero la didache es como los principios básicos, los 10 principios básicos del cristianismo, ¿ok? Donde inclusive hablan que la Santa Iglesia Católica es apostólica y romana, es la infabilidad del Papa, el nacimiento de María como una virgen y que inmaculada, porque tenían que inmacularla para Eso, poder, o sea, es esa es decir, una todas historia esas de cosas. ellos. Entonces, y en el caso del Islam, ¿verdad? Descartaron totalmente a esa parte del cristianismo, ¿verdad? Que era que veían a la Trinidad como su central y retoman al tema de creer un solo Dios, porque ellos son igualmente que los judíos, creen en un solo Dios, Ujú. pero siguen las ideas de Mahoma, De que era Mahomet. un pedófilo, por ejemplo. Sí, se casó con una niña de 9 años, dice. Exacto. Y dice que pueden hacer Entonces, eso ellos también. exacto, un montón de cosas aberraciones y digamos que es complicado. Entonces, claro, es bien Un difícil para abuso nosotros. sobre la inocencia y una perversidad tremenda. Pero Exacto. bueno, sí, sí, Entonces, pero el mismo espíritu empieza a correr entre toda la gente, ¿no? Porque para ellos es sagrado y es verdad y se puede hacer. Pues que nosotros vemos aberraciones que decimos, ¿y esto cómo puede ser? Eh, y no lo Pero yo entendemos. no comprendo, las mujeres no hablan nada, no dicen nada y saben que es No, una lo que y pasa es tienen que que la niña. estar mujer, tapadas así casi asfixiándose de tantos trapos. Ay, no, qué fea. depende porque también el Islam tiene muchas corrientes, ¿no? Digamos que en América ya el tema del Islam ya no andan tal vez tan cubiertas Ujú. como, o sea, es Como allá decir, en Como ese allá lugar. es en como, Irán, digamos como que si uno va a Israel, uno va a ver las mujeres ortodoxas más cubiertas que lo que usted puede ver, porque aquí, por un ejemplo, árabe. hay artistas de cines que son judías y nada que ver, o sea, uno las ve y dice, es judía, o sea, no parece judía, por cómo viste, Se como, confunde. ajá. Entonces, y es lo mismo exactamente, ya en América las mujeres de la misma manera salud, Gracias. eh, las mujeres igualmente se están vistiendo ya de manera distinta porque tienen otra mentalidad occidental, ya, Ujú. eso es básicamente. Así que, bueno, voy a dejar de grabar.